Lo que vamos a hacer en esta clase es primero explicar claramente cómo debería haber sido resuelto el examen y después de eso vamos a cesar el tema de precipitación promedio espacial de la cuenca a través de los dos métodos, dicen, y también isoietas. A ver, ustedes han tenido, me imagino, esta pregunta. Están viendo en la pantalla, espero, ¿no es cierto? Una pregunta en la que como datos se les daba el área de drenaje de la cuenca, la precipitación promedio anual que recibe la cuenca, y también el otro dato es que la cuenca se encuentra en una zona donde el coeficiente de escurrimiento es alrededor de 0,4. 0,4 corresponde a una zona tropical tipo Chapare. Por otra parte, también se les ha indicado que se tiene 12 valores de precipitación. Fíjense que estos 12 valores provienen de la media de, por ejemplo, 7 años. Si hay una sola estación que es representativa de los 130 kilómetros cuadrados y tiene, por ejemplo, 20 años de registros, la media de 30 eneros sería, la media de 20 eneros correspondiente a 20 años sería 30 milímetros. En febrero se tienen también 20 febreros, porque son 30 años. La media de los 20 febreros son 45 milímetros. Y de esa manera se tiene todos estos 12 valores. Y son valores temporales, si se dan cuenta. El mes de junio, por ejemplo, que tiene una precipitación de 20 milímetros, el valor 20 proviene de la media de 20 valores, de 20 junios, porque en total se tiene 20 años, ¿no es cierto? Por supuesto, en la suma de los 12 valores proporciona 438 milímetros, que es el dato que se les da acá, ¿no es cierto? La pregunta era estimar a partir de estos datos, primero la precipitación anual, que ya ha sido estimada acá, ahora vamos a ver cómo funciona eso, y una vez que tengo el caudal promedio anual, desglosarlo en 12 valores, tal que la media de esos 12 valores proporcionen el 0,7222, que es el caudal anual estimado. Y para lograr ese desglose, hemos dicho vamos a adoptar los porcentajes de cada mes con respecto al total anual. Fíjense que cuando yo tengo la lluvia acá, la suma da, por supuesto, la suma de los 12 valores da 438 milímetros. En precipitación, métanse bien en la cabeza, siempre hablamos de columna de agua, ¿no? Columna milímetros de agua. En realidad, lo que se tiene son 365 valores medidos en todo el año, de los cuales los primeros 31 corresponden a enero. La suma de esos 31 valores resulta ser igual a 30 milímetros, ¿no es cierto? Cuando nos vamos a febrero, la suma de los 28 valores resulta ser igual a 45 milímetros, etcétera. Cada uno de ellos, entonces, son llamados precipitación promedio mensual. Voy a conectar mi... Ya. A ver, entonces, de lo que se trata es de resolver el problema en dos fases. La primera fase sería hallar el caudal promedio anual, ¿no es cierto? Me dicen que la cuenca recibe al año en total 438 milímetros, el área de drenaje de la cuenca son 130 kilómetros cuadrados y el coeficiente de escurrimiento 0,4. 0,4 significa que del total de lluvia que recibe la cuenca, solamente el 40% se convierte en caudal superficial y lo vemos escurrir, salir de la cuenca, y el restante 60% en el caso de esta cuenca, el restante 60% se infiltra y luego obviamente recarga los acuíferos
y las plantas extraen el agua del subsuelo y la transpiran y la evaporan y eso se va a la atmósfera nuevamente. Pero como en hidrología nos interesa fundamentalmente el caudal, porque dependiendo de con cuánto caudal contamos en una cuenca, en la salida de una cuenca, para poder hacer algunos planes de captación de esas aguas, ya sea a través de una toma de pasada o ya sea a través de una presa, de la construcción de una presa. Fíjense que para resolver la primera fase, para lograr obtener estos 722.722 metros cúbicos por segundo, se lo puede realizar de varias formas. He visto que la mayoría de ustedes hace una conversión de unidades bastante larga, y yo prefiero más bien partir de lo que el resultado es. El resultado obviamente está expresado en metros cúbicos por segundo. Entonces lo que yo hago es colocar acá, voy a poner la fórmula esa. Fíjense, la fórmula me dice que debo dividir algo entre algo. El numerador obviamente necesita resultar metros cúbicos y el denominador necesita resultar segundos. Entonces, fíjense, como numerador yo tengo acá el 0,4 adimensional, el 0,438 metros equivale a 438 milímetros, ya estoy hablando de metros acá arriba, y los 130 kilómetros cuadrados los voy a expresar como metros cuadrados. Entonces, 130 millones de metros cuadrados es la superficie de la cuenca, la superficie receptora del agua de lluvia durante todo ese año. Si se dan cuenta, el 0,438 está en metros y estos 130 millones está en metros cúbicos. Cuando multiplico metros por metros cúbicos, metros por metros cuadrados, en el numerador ya tengo metros cúbicos. Y debo dividir entre segundos. ¿Y segundos de dónde viene? Me dicen que, como dato, que la precipitación promedio anual, la precipitación que cae en todo el año es 438 milímetros. Entonces, la división debe representar los segundos en los cuales se ha medido esa precipitación. Se ha medido durante todo el año. Un año tiene 365 días y cada día tiene 24 por 3.600, que resulta 86.400. Entonces, en el denominador ya tengo las unidades de segundos. Cuando yo hago eso, resulta 0,722.2 metros cúbicos por segundo. Primera fase del problema resuelto. ¿Ya? Entonces, este es el caudal promedio anual que produce y sale de esa cuenca en la salida. Ahora viene la segunda parte. Hay que desglosar este valor en 12 valores mensuales, tal que la media de esos 12 valores mensuales resulta igual a 0,2222. Y para ello la instrucción era que vamos a adoptar los mismos porcentajes de lluvia mensual y vamos a suponer que en la misma proporción el caudal que produce la cuenca y sale en cada mes se basa entonces en el porcentaje. Fíjense que la diferencia entre milímetros de lluvia y metros cúbicos por segundo de caudal es que cuando hablamos de milímetros, la suma de 12 valores, ya lo hemos dicho, resulta ser igual a 438. Suma, ¿no es cierto? En cambio, en caudal, como son metros cúbicos por segundo, lo que hacemos es calcular el promedio. Promedio de los 12 valores necesariamente tiene que parecerse al 0,7222 metros cúbicos por segundo promedio anual que produce la cuenca. Ya lo habíamos dicho, hacer esto que estamos intentando significa que si en un mes llueve el doble que en el anterior mes, entonces en este mes el caudal va a ser también el doble que el anterior mes. Si en un mes llueve la décima parte de lo que llueve en el anterior mes, en ese mes, entonces el caudal también será la décima parte. Entonces estamos simplemente utilizando el patrón de la lluvia, la distribución de la lluvia en los 12 meses para, en esa misma proporción, calcular los caudales.
¿Cómo calculamos lo que llueve en enero? En enero llueve 30 y en el total del año llueve 438. 30 dividido entre 438 está dado por esta formulita. Y expresado en porcentaje, 7%. El 45 dividido entre 438 multiplicado por 100, o si quieren expresar en porcentaje, sale 10%. O sea, en febrero llueve el 10% de lo que en total en el año llueve. Fíjense que cuando yo sumo acá arriba las precipitaciones, eso da 438, y cuando yo sumo los porcentajes, obviamente me va a tener que dar 100%. Una vez que ya tengo el porcentaje de lluvia de cada mes con respecto al total anual, esos mismos porcentajes voy a aplicar al caudal. Y acá viene entonces la formulita. Acá lo que estoy haciendo es multiplicar 7% del total anual, pero ese total anual previamente tengo que dividirlo por 12, si no, no me va a dar. Entonces, de esa manera, obtengo el caudal que corresponde al mes de enero. El mes de febrero lo propio, multiplico el 10% de este 0,722 previamente multiplicado por 12. Y se dan cuenta, cada uno de esos valores necesita que la media del año, porque es media, no es la suma, la media, sea multiplicada por 12. Al multiplicar este valor por 12, en realidad, eso equivale a sumar todos estos valores, ¿no es cierto? Por eso es que es necesario, fíjense, voy a hacer la suma de estos 12 valores. La suma de esos 12 valores es 867. Perdón. Estamos hablando de la suma, pero de los porcentajes. Es la media, hemos dicho. La media obviamente sale eso. Y de esa manera, entonces, una vez que yo logro reproducir estos 12 valores, para controlar de que eso salga realmente 0,722, tengo ahí el promedio de esos valores. Hasta ahí espero que esté todo comprendido. ¿Hay alguna pregunta en este tema? Lo que sí he visto también que mucha gente ha hecho es calcular el caudal para cada mes. En realidad lo que han hecho, en lugar de producir previamente el caudal promedio anual, han producido acá el caudal promedio de ese mes. Para ello lo que habrían necesitado hacer para cada mes es dividir también un numerador entre el denominador. En el numerador, la cuenca permanece la misma. En enero la cuenca sigue siendo la misma. El 0,4 que se lo aplica globalmente a todo el año permanece lo mismo. Y en lugar de tener aquí un punto 0,438, lo que han hecho es colocar acá punto 0,30. Fíjense que el punto 438 equivale a 438 milímetros total anual. Entonces, acá yo debería colocar 30 milímetros total de ese mes. Entonces, acá tendría 30 expresado en metros, 0,030. Y de esa manera tengo que dividir no entre 365 días que tiene el año, sino entre 31 días que tiene enero. Y de esa forma yo obtengo directamente el caudal que produce enero. Cuando me voy a febrero, lo propio. Utilizo esta expresión donde 0,4 permanece lo mismo, 0,438 se convierte en 0,045 porque en febrero llueve 45, la cuenca permanece la misma y el tiempo en el denominador ya no son 365 días, sino en febrero serán aquí 28, etc. Obviamente, esta segunda forma de producir caudales directamente para cada mes va a proporcionar los mismos resultados. Y en consecuencia eso también está correcto. Pero yo creo que lo más conveniente es primero hallar el caudal que en el año produce la cuenca y después este caudal desglosarlo en 12 valores, pero como porcentaje no de la media, porque esta es la media, sino como porcentaje de la suma de ellos. Entonces, por eso que tenemos 12 veces este valor. Ya, hasta ahí entonces, espero que esté todo comprendido o hay alguna pregunta. Bueno, esta era una de las preguntas. La siguiente pregunta de ustedes era probabilidades, si no me equivoco. No, esto era AR1 del otro grupo.
aquí están las probabilidades. Algo así había que hacer. Y en realidad, como 3 personas he detectado que para poder calcular, por ejemplo, la probabilidad del valor 88, lo que han hecho es lo siguiente, cosa que es incorrecto. Sin embargo, veamos acá cómo es que han logrado hacer. Tiene aquí los 15 valores de caudal correspondiente a los 15 años. Lo que han hecho ha sido ordenarlos de menor a mayor, ¿no es cierto? Y ya que está esto bien ordenadito, empiezan a hablar del caudal mayor o igual a 88. Responder a la primera pregunta. Lo que he visto que ha hecho la gente es asignarle a cada uno de estos previamente una probabilidad muestral, ¿se acuerdan? Son 15 valores, entonces acá yo tengo los valores 1, 2, etcétera, 15 valores. Tengo también acá tengo la probabilidad f de x, ¿no es cierto? Probabilidad de no excedencia. Entonces esto es igual a 1 dividido entre 16. El siguiente va a ser 2 dividido entre 16, etcétera. ¿No es cierto? Y estos valores los puedo expresar como porcentaje directamente y tengo los porcentajes. ¿Qué es lo que he visto que unas 2 o 3 personas han hecho? Como estamos hablando del valor 88 metros cúbicos por segundo y nos pregunta la probabilidad de que en cualquier año el río traiga un caudal mayor o igual, fíjense, entonces lo que he visto que ha hecho la gente ha sido extrapolar. El 88 lo colocan acá, entre el 67 y el 69 se ubica 88, ¿verdad? Y han hecho una regla de 3 ahí. Han interpolado, en lugar de 88 va a ser un valor que sale ahí. Y eso han proporcionado como respuesta. En realidad han producido la respuesta de una forma muestral. Cuando yo manejo estas 2 columnas, son valores muestrales, ¿no ve? Y lo que han hecho simplemente ha sido interpolar acá entre el 67 y el 89 se ubica el valor 88 cubos. Y para llegar de 67 a 88 tienen que calcular cuál es el porcentaje que va desde 88% a 94%, y de esa forma han producido un resultado acá. Supongamos que ese resultado es el 92%, por decir algo, ¿ya? Después de interpolar. Pero este 92% todavía no es la respuesta, porque acá nos piden calcular la probabilidad de que en cualquier año el río traiga un caudal mayor que 88. Entonces la probabilidad de que traiga mayor que 88 es muy pequeña, ¿no? Si lo analizamos en forma estimativa, el valor 88 cubos se encuentra por acá, entre los más altos. Entonces, que en cualquier año me traiga ese valor o más va a ser muy pequeñito, ¿no ve? Toda la vida me ha traído el río menos que 89 y ahora me dicen, ¿y qué probabilidad tengo de que el próximo año traiga más que 89? Y me han respondido que tiene 92% de probabilidad. Eso está mal. En realidad, la probabilidad de que cualquier año el río traiga más que 89 tiene que ser un porcentaje muy pequeñito. Si toda la vida me trae valores pequeñitos y que de pronto me dice con qué certeza puedo decir que el próximo año va a traer más de 88, muy poca certeza. Entonces la respuesta, si este 92 fuera el correcto, que sale de la interpolación entre estos 2 valores, entonces la respuesta sería 8%, ¿no es cierto? Este valor 8% sería más correcto que el 92%. Entonces, con 8% de certeza, en cualquier año se dio muy poca probabilidad, muy poco seguro. En cualquier año me va a traer más de estos 88 de acá. ¿No ven? Ya, aunque hubieran producido este 8%, que es mucho mejor que el 92%, sigue siendo mal porque es una probabilidad muestral. Y en realidad, en este tema, de lo que se trata es de siempre hacer inferencia.
Y la inferencia radica en que en base a estos valores yo puedo ajustar una recta de ajuste y se dan cuenta, la recta de ajuste va supliendo a los 15 valores, a las 15 crucecitas. Y la respuesta tengo que darla a partir de la recta de ajuste, no a partir de los valores. Obviamente eso que estoy diciendo es la forma oficial correcta de hacerla, y en consecuencia tendríamos que determinar cuánto es Z para 88%, ¿no es cierto? Y por supuesto, una vez que tengo ese Z, ya puedo usar eso mismo para poder calcular la probabilidad de excedencia. A ver. Entonces, la mayoría han resuelto bien este problema, por suerte. Tengo, qué sé yo, la curva de Gauss, porque había que resolverla con Gauss, con la ley normal. Obviamente acá yo tengo la función de densidad. Aquí tengo F minúscula de X. Alguna persona me ha escrito ahí F mayúscula, entonces ha perdido puntos. El valor 88 está más o menos por acá, ¿no es cierto? Porque los caudales medidos van desde 7, 8, 13 hasta llegar a 89. Entonces el valor 88 obviamente tiene que estar a la derecha de la curva. Más o menos coloco ahí el 88 y me piden cuál es la probabilidad de que en cualquier año el río traiga un caudal mayor o igual a 88. Y la probabilidad está dada gráficamente en esta figura por esta área. Esa es la probabilidad. Respuesta es el área churada, esta de acá, ¿no es cierto? Y a partir de ahí solamente tengo que hacer uso de la tabla de la ley normal para lograr obtener el resultado correcto. Y no sé si vale la pena que se los haga, pero la mayoría de ustedes lo ha hecho bien. A 88 le resto la media, que es la media de acá, y eso divido entre la desviación estándar de acá. Desviación estándar muestral, por si acaso algunos se han equivocado en eso también. N-1 es la muestral, la que tenemos que adoptar. La que adopta sigma n, la persona que adopta eso, está mal. Entonces acá tengo sigma n-1 y esto me da un cierto valor de z. Con este z yo entro en la tabla de la ley normal que todos tienen y la tabla me devuelve f de z. Y este f de z, en realidad este f de z es esta área por definición, f de z. Y lo que estamos buscando es la probabilidad de excedencia. 1 menos f de z me va a dar el resultado. Y lo mismo sucede con las otras preguntas, ¿no? Es un poco repetitivo y creo que en general los que lo han hecho bien. Y hay uno que otro que realmente no ha sabido cómo hacer o ha intentado responder de esta manera, que no es correcto. Obviamente tiene una aproximación, ¿no? Pero no es la forma correcta de responder. Hasta ahí se comprende este tema. ¿O hay alguna pregunta? No hay preguntas, entonces podemos continuar. A ver, vale la pena, en el otro grupo les he dado una pregunta que tiene que ver con modelo AR1 y tal vez vale la pena que les explique a ustedes también cómo debiera haber sido esa respuesta, porque muchos de ustedes van a dar el examen final y por ahí en el examen final viene otra vez una pregunta relacionada con modelos autorregresivos. Por eso que ahora les voy a mostrar
cómo funciona entonces el modelo autorregresivo. Acá está. En realidad la pregunta se refería a los datos que han recibido ellos. Acá se tiene un caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Y estas dos columnas son los datos con los que han empezado a trabajar. La pregunta era, en base a estos 15 valores, son 15 valores, sí. N es 15. 15 valores. Son caudales anuales. El primero corresponde a la media de los 365 días del 91. El segundo corresponde al año 92, etc. La idea era, primero, a través de la función de autocorrelación y también a través de la función de autocorrelación parcial, detectar si esta serie presenta o no dependencia. Y haciendo uso de ambas funciones, la parcial y la otra función de autocorrelación, Rho y Pi, se puede establecer el orden del modelo, tanto del modelo MAQ, como del orden ARP. Esas dos funciones, cuando logran ustedes graficarlas, nos permiten concluir sobre cuáles son los modelos más adecuados para esta serie de 15 valores, ¿ya? Por supuesto, no han tenido que ir tan lejos ellos porque de entrada se han dado cuenta todos, o la mayoría, de que se trata de una serie independiente, ¿no ve? En realidad, algunos han dibujado la función de autocorrelación. Y esta, al margen de todo esto, si ustedes dibujan la función de autocorrelación, Rho, y también dibujan la función de autocorrelación parcial, que es Pi, esta es función de autocorrelación y esta de acá abajo es función de autocorrelación parcial. Esta se hace con determinantes, la de abajo, ¿no es cierto? Y en ambas las franjas son las mismas. Acá se tiene la franja arriba y abajo, arriba y abajo. Ambas franjas tienen la misma fórmula para calcularla, ¿no ve? Es 1.96 entre raíz de 15 valores, ¿ya? Y esa sale obviamente 0.5061. Cuando ellos han calculado Rho 1, Rho 2, Rho 3, fíjense, sus resultados están acá. Rho 1, Rho 2, Rho 3. Si se dan cuenta, Rho 1 entra 0.455, Rho 2 menos algo, y Rho 3 menos 0.4. Y el Rho 0 es esto. Entonces, la función de autocorrelación es esta. Hasta ahí han llegado. Una vez que han detectado de que debido a que 0.455 es menor que 0.50, significa que Rho 1 no es diferente de 0. Y para fines prácticos... Inge, disculpe, no está presentando la pizarra. Pocha. Sigue anclada en la otra entonces. Ya, vamos a presentar toda la pantalla. Ya. Ahora, me imagino que todos están visualizando en su pantalla los datos que hemos proporcionado a la gente. Voy a borrar lo que no vale la pena ya. Decía yo que en la columna amarilla tenemos valores de caudal medio anual del 91, del 92 hasta el 2005. En total, 15 valores. Esos eran los caudales que reciben como datos.
En base a estos 15 caudales se les ha pedido que primero identifiquen si estos 15 valores presentan o no dependencia y segundo que identifiquen posibles modelos que podemos aplicar a esta serie. Ahora fíjense, ellos han calculado ρ1, ρ2, ρ3 y están acá. Y han calculado también la franja, que es 1,96 dividido entre raíz de 15 y eso sale 0,50. Directamente se dan cuenta que ρ1, ρ2, ρ3 caen dentro la franja. Si esta franja 0,5061 es esta de acá en verde, tanto en la función de autocorrelación como en la función de autocorrelación parcial, y si aquí grafico los tres ρ1, ρ2, ρ3, salen ahí. Los tres están dentro de la franja, ¿no es cierto? Eso sí saben hacer todos ustedes. Obviamente después la función de autocorrelación parcial para poder calcular pi1, pi2, pi3, pi4, necesitan aplicar determinantes, matrices, ¿no es cierto? Eso me imagino que ustedes ya son diestros en la aplicación de eso. La suerte para todos ha sido que con solamente fijarse en la función de autocorrelación, la conclusión es que estos 15 valores en amarillo, caudales anuales, no presentan autocorrelación. En realidad es una serie independiente. Y muchos han concluido, como es una serie independiente, no se le puede aplicar un método estocástico, lo cual está correcto. ¿Ya? Nadie ha calculado la función de autocorrelación parcial. Solamente les ha dado el tiempo, me imagino, a calcular ρ1, ρ2, ρ3. Y después la instrucción en la clase era, independientemente de lo que ustedes hallen, apliquen a ojo cerrado un AR1. ¿No es cierto? Un AR1. Y obviamente todo el mundo sabe cómo aplicar un AR1. Solo que si estrictamente resolveríamos el problema, lo que debíamos haber hecho es lo siguiente. Y para eso podemos, a ver si encuentro esto, acá tal vez. Si se fijan en la pizarra, el AR1 es este que está aquí en verde, abajo. ¿Ya? Espero que todos visualicen la expresión de la R1 en verde. Algunos lo que han hecho ha sido aplicar esta expresión. Y hemos dicho en las clases que esta expresión, que también es una R1, es una expresión demasiado simple y sirve para fines de cálculo de fórmulas y muchas otras cosas teóricas. Cuando estamos en la práctica queriendo aplicar una R1 a algún grupo de valores, la fórmula que usamos siempre, eso lo hemos dicho en la clase, es esta que está acá, la verde. Trabajamos con la distancia que hay el caudal del año T a la media, cuánto dista el caudal del año T a la media, como función de cuánto dista el caudal del año pasado a la media. ¿No ve? Y decían ahí, ponderamos por A1 más ZT. Esta es la ecuación oficial que deberían haber, que siempre se usa para modelar una serie con un modelo AR1. Primera cosa. Obviamente que la mayoría de la gente ha aplicado la ecuación verde, lo cual está correcto. Segunda cosa. La función de autocorrelación que acaban de calcular y donde ρ1 sale igual a 0,455 y que es menor que 0,50, en consecuencia entra dentro de la franja. En consecuencia, la conclusión de esto es decir que el ρ1, el ρ2, el ρ3 no son diferentes de cero, dicen los estadísticos, ¿no? Pero para nosotros hemos dicho, simplemente aceptamos que son ceros. ¿Por qué? Porque están dentro de la franja, eso quiere decir que están cercanos a la línea horizontal del cero. Entonces, quiere decir que esta serie es independiente. Entonces, muestral, el ρ muestral
indica ρ1 igual a 0,455 muestral. Pero a partir de aquí yo puedo inferir y decir que el ρ poblacional es 0. Por eso decimos estos tres son 0 y punto. ¿No ve? Poblacional sería 0. No sale 0 porque tengo pocos datos, porque hay errores muestreos y alguna otra razón. Entonces, eso debe quedar claro con ustedes. Tengo 15 años observados. El ρ1 que calculo con estos 15 años observados desplazando la serie va a ser un ρ1 muestral, ¿no es cierto? Con estos pares de datos, yo entro en la calculadora y produzco ρ1. Y ese ρ1 sale 0,455. ¿Ya? Ahora, ese ρ que acabo de obtener es un ρ muestral. ¿Por qué? Porque lo he calculado en base a 15 datos. Si tuviera 20 años más, tendría 25 datos. Con 25 datos, este ρ va a salir otra vez diferente. Y cada vez que aumente un año, voy a tener un ρ diferente. Pero todos ellos van a seguir siendo ρ1 muestral. Porque hemos dicho en hidrología, nunca contamos con la población. Si quisiéramos tener la población o algo parecido a la población, deberíamos seguir observando y en lugar de tener 15 años, deberíamos tener 100 años observados, ¿no? Que no funciona así. Entonces, este 0,45 que cae dentro de la franja indica que esta serie es independiente. Cuando a partir de ahí nosotros queremos aplicar esta ecuación, esta fórmula verde, lo que en ese momento, estrictamente hablando en teoría, acá el A1 debería ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Porque en el AR1, A1 es igual a ρ1. Y ese ρ1 sale dentro de la franja, muestral, ρ1 muestral dentro de la franja, pero el ρ1 poblacional es 0. En consecuencia, en esta expresión, el A1 se convierte en 0. Y al convertirse en 0, la expresión, todo esto cae, ¿no ve? Eso se convierte en 0. Y me quedo entonces con xt menos mu es igual a zt. Llevo el menos mu al otro lado y me quedo con esta expresión. Como me piden a generar 3 valores, que será la instrucción de inicio, generar 3 valores, este es el primer valor que genero, este es el segundo valor que genero y este es el tercer valor que genero. Y se dan cuenta, los valores generados resultan que son la media más Z1, la media más Z2, la media más Z3. Y todos saben que el Z1, Z2, Z3 es un valor que siempre está alrededor de 0, más un poco hacia arriba de 0, un poco hacia abajo de 0. En ese momento, esta expresión que queda acá le llaman cadenas de Markov y también le llaman procesos markovianos de primer orden y también método Monte Carlo, no lo hemos mencionado acá arriba, pero esta forma de generar valores es también llamada el método Monte Carlo. Fíjense que si yo tengo edades, porque así está aquí explicado, si xt es la edad, ¿no ve? Y todos sabemos que la edad es independiente, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si la manera en que recabado la información, la edad del primero, la edad de la siguiente persona, intuitivamente hemos aceptado que esa serie es una serie independiente, porque ninguna persona ha previsto de que después de que entre el muchacho de 20 años venga la chica de 19 y que después de ella venga la otra chica de 15 años, etcétera, ¿no ve? Se han sucedido los valores muestrales en forma completamente aleatoria. Si yo tuviera 700 edades obtenidas de esa manera y les pidiera que dibujen la función de autocorrelación, ¿cómo debería resultar la función de autocorrelación? Si fuera así la forma, con 700 edades. ¿Quién dice algo? ¿Alguien tiene la respuesta? La pregunta sería, ¿cómo logro, tengo 700 valores encuestados de edad y se pide a ustedes que
calculen la función de autocorrelación. Obviamente lo que van a hacer si es que quieren hacer mucho trabajo es los 700 valores los desplazan de sí mismo y se quedan con 699 pares de datos que entran en la calculadora y la calculadora les devuelve RO1. Desplazan otra vez y les devuelve RO2, RO3, RO4, RO5. Estos ROs, ¿cómo van a resultar? ¿Cuánto deberían salir? ¿Alguien quiere ganarse puntos? Deberían salir, bueno, una aproximación a 0. Ya. En teoría, si tuviera muchísimas edades encuestadas, RO1 debería salir 0 o próximo a 0, ¿verdad? RO2 debería salir 0 o próximo a 0, etcétera. ¿Por qué? Porque es una serie independiente. ¿Cómo te llamas vos? Jonathan Milton Flores Encinas. Ya, Jonathan, estás ganándote 3 puntos, pero estos 3 puntos son válidos para el siguiente examen, porque para este examen que acaban de dar, ya he traspasado los puntajes de ustedes para formar parte de su nota. Tienes más 3 puntos. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? La función de autocorrelación poblacional de una serie independiente es una recta en la que, si quieren acá, por ejemplo, está mirando en la pizarra, ¿no? Estoy graficando nuevamente una función de autocorrelación de la edad en azul. Tengo acá la función de autocorrelación. Acá debería venir ahí y todo el resto debería ser 0. ¿Se dan cuenta? RO1, RO2, RO3, RO4 deberían ser 0. Este es RO poblacional. Cuando comparo ese RO, esa función de autocorrelación con el RO, pero muestral, ¿no ve? Muestral. En la muestra va a salir aquí clavado 1, pero el resto va a venir un poco así, pero todos ellos obviamente van a estar dentro de la franja de confianza. ¿No ve? ¿Se dan cuenta la diferencia entre RO poblacional de arriba y RO muestral? Este RO muestral, cada vez que adiciono más edades, cada vez van a ir variando el RO1, el RO, todos van a variar, pero todos van a caer dentro de la franja de confianza. ¿Se comprende hasta ahí lo que acabo de explicar? ¿O hay dudas? Lo mismo que cuando acá a la izquierda yo calculo la media, esta media es muestral, ¿no ve? Esta desviación estándar también es muestral, porque solamente tengo 15 datos. Avanzo, en lugar de 15 tengo 20 datos, 30, 40, 50, cada vez la media y la desviación va a ir variando. Pero a medida que voy aumentando valores, esa variación se va a ir haciendo más pequeña. Mientras más datos tenga, la media se va a ir estabilizando. Y se va a estabilizar hasta el momento en el que cuente yo con la población, pero en hidrología nunca contamos con la población. Entonces, media poblacional, media muestral, ¿no? Entonces no hay donde perderse ahí. Volvemos a la pregunta que tenían que resolver la gente del otro grupo con esta pregunta de considerar los 15 valores anuales de caudal y analizar, ver si son dependientes o independientes, ver si se puede modelar con una u otra modelo. Y después la siguiente pregunta era, independientemente de lo que hayan hallado, aplicar a ojo cerrado un AR1. Y el momento de aplicar a ojo cerrado un AR1, si queremos hacerlo estrictamente bien, en forma correcta, en ese momento lo que deberían haber hecho ellos es lo siguiente. Ya que hemos detectado que la serie es una serie independiente y me piden, sin embargo, yo al aplicar un AR1, entonces yo debería haber hecho esto que está acá en la pizarra. El A1 es 0, ¿no ve? Porque muestral sale 0,40 y algo, ¿se acuerdan?
Rho no muestral es este de acá, 0.455. Ese es muestral, pero cuando el momento yo necesito aplicar esta fórmula, debería aplicar el Rho poblacional. Y el Rho poblacional, como cae dentro de la franja de confianza, es 0. En consecuencia, este A1 es 0, multiplicado por eso que está entre paréntesis continúa igual a 0, y entonces me quedo con esta formulita. Y esta formulita xt menos mu más es igual a zt, se convierte en xt es igual a mu más zt. Xt es igual mu más zt. Y esa es la fórmula oficial que yo adopto para lograr generar sintéticamente 3 valores de estos caudales, 15 caudales medios anuales. Obviamente eso no han hecho esta parte en verde, no han hecho ellos. Lo que sí han hecho ha sido colocar aquí en el A1 el 0.455. Y bueno, yo les he aceptado ello y con eso han empezado a generar. Y en la generación obviamente han habido algunos problemas también. Ese problema está resuelto acá y para generar 3 caudales necesito previamente contar con 3 valores ZT y para cada valor ZT necesito previamente contar con un valor TI, no sé, este valor TI, y para cada TI necesito previamente contar con 12 valores de U. Y para contar cada valor de U aplico la fórmula método congruencial simple. Esto que ven en la pizarra es un algoritmo que yo si A me diera igual a 12, por ejemplo, todo varía otra vez. O si la semilla fuera 78, todo varía, ¿no ve? Entonces, una forma de identificar si los valores se repiten o no. Como me piden en este caso generar 3 valores de caudal, entonces necesito contar con 3 veces 12, 36 valores de U en la columna R. Con esta combinación de valores, lo que se había hecho es decirles, agarren C, el valor C este de acá, igual a 33, 44, todo mundo. El valor A, el valor M y la semilla se lo da cada cual, como que cada cual se ha dado esos valores, manteniendo el C igual al valor que yo me he inventado en ese momento, 33, 44. Una vez que adopta este grupo de 4 valores y empiezan a producir, deberían velar porque en estos 36 valores, los 12 en color ladrillo, los 12 en color verde y los siguientes 12 en color amarillo, 3 veces 12, 36 valores, no se repitan. Y lo que es importante darse cuenta en todo esto es que el primer paso consiste en generar valores U uniformemente distribuidos. Y esos valores U están acá claritos. Ninguno de ellos es más grande que 1, ninguno de ellos es negativo por la forma en que son producidos. Además, se puede demostrar, y eso no lo hacemos acá, que estos valores, la variable U, está uniformemente distribuido. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos valores tiene la misma probabilidad de suceder que el resto. Entonces, una línea recta, un rectángulo. La función de densidad es un rectangular, ¿no ven? Donde ha habido problemas también es que alguna gente ha agarrado este grupo de valores y ha generado estos 12. Ha visto que no se repite, ha hecho muy bien, me quedo con eso. Después ha agarrado otros valores acá, ha cambiado estos otros valores y ha vuelto a generar estos 12 de acá. No se repiten, qué bien, etcétera. Eso está completamente mal. Una vez que uno adopta estos valores, permanecen fijos para toda la cantidad de valores Z que yo necesito, ¿no es cierto? Si me dicen que quiero generar 100 caudales, entonces previamente necesito contar con 100 por 12, 1200 valores de U, estos. Y esos 1200 valores de U los tengo que producir secuencialmente hasta llegar al valor número 100 y dentro de esa columna no se tiene que repetir ningún valor. Conste que esto está quedando fijo, ¿no ve? No es que para cada 12 yo cambio estos valores. Siguientes 12 valores cambio, eso está muy mal. Por favor, eso tienen que darse muy bien cuenta.
Si se fijan acá, el TI proviene de sumar los 12 primeros, sumar R7, R18, menos 6. ¿No ve? El siguiente valor TI, nuevamente sumar los siguientes 12, los 12 que están en verde acá, menos 6. El siguiente, otra vez sumar los amarillos, los 12 que están amarillos, menos 6. Y obviamente toda esta columna es producida de principio hasta el final con un grupo, una combinación de estos valores. No cambiar para nada estos. No sé si eso está claro para ustedes, porque me ha sorprendido que hayan hecho de esa manera. Ya, ¿se comprende esto que acabo de explicar? No problem, de manera que si alguien tiene que lidiar con este problema en alguna oportunidad, ya sabe cómo responder. Otra cosa adicional en el tema este era que una vez que hemos detectado que estos 15 valores amarillo son independientes, eso significa que para poder calcular la variación de los ZTs, la variación de estos, porque de estos yo puedo sacar su desviación estándar, ¿no ve? Y esa desviación estándar debería resultar igual a esta de acá. En esta fórmula, el sigma x al cuadrado es este valor de acá, desviación estándar, pero elevado al cuadrado, ¿no? La desviación estándar de los 16 valores originales es esta, elevado al cuadrado, es la varianza en realidad de estos 12 valores. En esta misma fórmula se nota que aparece el A1. Para aplicar esta fórmula, el A1 debe ser 0, porque el valor poblacional de ρ1 hemos dicho es 0, en cuanto que el valor muestral es 0,455. Pero para utilizar esta fórmula y todas las otras, el momento de aplicar ya para la generación, tengo que trabajar con el valor poblacional, que ya está claro que es 0. Entonces, en esta fórmula, A1 se convierte en 0. En conclusión, sigma z al cuadrado es igual a sigma x cuadrado. ¿Qué significa eso? Sigma x cuadrado representa la varianza de la serie original. Y esa misma varianza de la serie original es la que necesito obtener de los valores ZT que acabo de generar, que son estos de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también han fallado ellos en el momento de, con este ZT, calcular aquí un Q. En ese momento, lo que han hecho ha sido multiplicar 686 por sigma Z, que viene de esta fórmula. Y en esa fórmula ellos se han olvidado de considerar a 1 igual a 0. Han colocado nomás el 0,455. Obviamente esas finezas yo no las he tomado a mal, simplemente es bueno que sepan cómo debiera ser aplicadas estas fórmulas. Bueno, eso más y con eso ya tienen algo completo. ¿Está claro este tema para todos? Ya, lo que puedo hacer ahora es, les voy a mostrar, se me ha perdido creo, una hojita en la que les he explicado cómo sucede cuando en lugar de considerar valores anuales, yo tengo que trabajar con valores mensuales, que en realidad es lo que más se necesita, ¿no? Creo que no está acá. Dicen que lo vamos a ver dentro de un momentito. A ver, veamos lo que les voy a comentar en este momento sobre los modelos AR. No es parte de ningún examen, es simplemente para despejarles de una duda que en algún momento me preguntaron. A ver, tengo que inventarme una serie que seguramente sea abrir reciente.
No tengo. Qué macana. Me inventará una nueva serie. Ya. Lo que voy a hacer rápidamente no es parte de ningún examen, es solamente como información para ustedes, para despegarles una duda. 1991, 1992. Supongamos que tenemos una serie de varios años de caudal mensual. ¿No ve? Acá arriba tengo los meses. Enero, febrero, y de esa manera yo tengo 12 meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que estamos haciendo, una tablita que me pueda servir para explicarles cómo funcionan los modelos autorregresivos de medidas móviles cuando contamos con valores completamente con valores mensuales. Estoy creando una tabla de caudales mensuales. Como no he encontrado la que produje hace un ratito, ya, ¿qué importa? Con estos podemos continuar. Ya. Supongamos que esta es una serie que tenemos en el proyecto Bala, tenemos como 20 años observados, y sin embargo 20 años observados no son suficientes para los fines que perseguimos. Entonces, incluso en esa situación en la que el Bala con 20 valores observados, hemos tenido que proceder a generar sintéticamente valores estocásticos en base a algún modelo. Ahora fíjense, voy a agarrar, por ejemplo, este valor, ¿ya? Y cuando yo quiero aplicar un modelo AR1 a este valor, ustedes saben muy bien que eso funciona de la siguiente manera. Entonces, digo que yo puedo tratar de calcular el valor 44 cubos por segundo del mes de junio basándome en el valor inmediatamente anterior. Y cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es relacionar el valor 44 cubos por segundo con el valor 8. Un modelo tal así como le llamamos, con el valor de este mes o de este periodo, lo calculo basándome en el valor del periodo inmediatamente antes. Eso se llama un pronóstico en G. No, esto es todavía no es pronóstico, simplemente quiero calcular el valor 44 en función del valor inmediatamente anterior. Eso se llama un modelo MA, aérea, ARMA, ¿qué se llama ese modelo? Cuando el momento de generar, yo produzco este caudal de este año en función del anterior, el siguiente en función de este. En resumidas cuentas, produzco QI en función de QI menos 1. ¿Están de acuerdo? A ese modelo que le llamo AR. ¿Están de acuerdo? Eso conocen ustedes. ARP, donde P es igual a 1. ¿Están de acuerdo? P es igual a 1. ¿Está claro? Entonces, cuando yo calculo el valor 44 basándome en el valor inmediatamente anterior, que es mayo, a eso le llamaría un modelo autorregresivo de orden 1. ¿Están de acuerdo? Ese es el modelo que han hecho en la práctica y que estamos hablando tanto. Pero yo podría también calcular el valor 44 no solamente en base al 8, sino también en base al 13. En ese modelo, en ese momento, ¿qué se llama el modelo AR?
AR2. Dos. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Así de simple. Solamente que los datos aquí en la pizarra están horizontal, luego continúa horizontal, ¿no ve? Porque primero estábamos hablando de valores así, y decía yo este valor lo calculo en base al anterior, y cualquiera de ellos lo calculo en base al anterior. Ese es un AR1, el que ya conocen, ¿no ve? Solamente que acá en la pizarra estoy mostrando los datos, no en una columna, estoy mostrando 12 valores horizontal, luego salto a la siguiente línea, otra vez los 12 que le continúan, luego los 12 que le continúan. Simplemente para explicar es que estoy mostrando los datos de esta manera. ¿Ya? ¿Está clarito hasta ahí? Ese sería un AR1. Si fueran 2 periodos antes, sería un AR2. Si fueran 3 periodos antes, sería un AR3. No hay donde perderse. Y a ese P, orden del modelo ARP, le llamamos minúscula. Pero fíjense que yo podría, en lugar de calcular el 44 en función del 8 y del 13, lo podría calcular en función del 15, pero 15 vertical hacia arriba. 15. ¿Qué es ese modelo? Si, por ejemplo, este 29 lo calculo yo o los relaciono con el valor inmediatamente, el mismo mes, pero del año pasado. Entonces, a eso yo le llamo un AR P mayúscula, donde P mayúscula es igual a 12 valores atrás, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese modelo sería Q de este mes igual a Z de este mes, más otro parámetro que le puedo llamar, estamos en AR, le puedo llamar, digamos, un A mayúscula 1, que multiplica al Q T menos 12. ¿Se dan cuenta? Este es diferente de este otro. QT es igual a ZT más A1 QT menos 1. ¿Se dan cuenta la diferencia entre estos dos modelos? El caudal del periodo T lo ligo al caudal de hace 12 periodos. Pero si estoy en octubre de este año, lo estoy ligando a octubre de del año pasado. O sea, el mismo mes, pero del año pasado. ¿Se dan cuenta? En cambio, este de aquí abajo es el AR1 que ustedes conocen. El caudal de este mes de, por ejemplo, octubre, lo relaciono con el caudal del mes de septiembre, justo un mesecito antes. En cambio, en el de arribita, si este es el caudal de octubre, el caudal de octubre del 2002, lo relaciono con el caudal de octubre, también de octubre, pero de 2001. ¿Se dan cuenta? El de arriba, en rojo, es un modelo autorregresivo de primer orden, pero de primer orden que se dirige verticalmente hacia arriba. Entonces, en este caso estoy hablando de una ARP mayúscula, en cambio, cuando me refiero a las crucecitas, a las flechas en color rojo, del 44 hacia la izquierda, estoy hablando de una AR normal. En rojo acá entonces tengo AR P minúscula. Y en verde tengo un AR E mayúscula. ¿No es cierto? En el verde relaciono el 44 con el valor que está 12 periodos antes. Es decir, junio de este año contra junio del año pasado. Y en rojo relaciono junio de este año contra mayo de este mismo año, o sea, horizontal a la izquierda, el mes que inmediatamente le precede. Voy un mes atrás. En cambio, en verde voy 12 meses atrás. Y la tabla, como está presentada, es muy fácil de comprenderla por eso. Cancel. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo esas dos situaciones en las que tengo el relacionamiento de un valor dado hacia la derecha horizontal, pero también tengo el relacionamiento hacia arriba verticalmente. En un caso, el modelo que ya conocen ustedes es este de acá.
Este es el que conocen. Este lo conocen. En cambio, este otro también es un autorregresivo de orden P, pero no es P minúscula, sino mayúscula. En ese momento me refiero al mismo caudal del mismo mes, pero del año pasado. ¿Hasta ahí se comprende más o menos? Ahora fíjense, no solamente puedo relacionar a eso. ¿Se acuerdan que también hemos hablado de los modelos MA? MA1 era relacionar el valor 44 con el valor inmediatamente anterior, pero en términos de Z, desviación pasada. Por ejemplo, QT, o si quieren Q de, bueno, junio es ZT más B acá, B1, ZT menos 1. Fíjense, este es un MA. Este Z de acá, ZT menos 1, se le llama desviación en este caso. La desviación de un mes pasado. ¿No ven? A eso se llama MA1. Entonces el MA1 en la figura acá está indicada con color morado. Entonces calculo el 44 en base no al 8, sino en base a la desviación que produce el 8. Entonces tengo en MA1. Y de la misma manera yo puedo relacionar el 44, y lo voy a hacer con otro color, tal vez celeste, con la desviación del mes pasado, o sea, MA, pero esto decía Q mayúscula igual a 1, y esto es igual a QT, ZT más otro coeficiente, que sé yo, B mayúsculo si quieren, B mayúsculo no, y acá pongo ZT menos 12. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre ambas expresiones, en morado y en celeste? En morado calculo el caudal de este mes en función de la desviación inmediatamente pasada. En cambio, en celeste calculo el caudal de este mes en base a la desviación no inmediatamente pasada, sino la desviación que sucedió hace 12 periodos. Es decir, si QT es marzo, por ejemplo, la desviación también marzo del 1999, 1999, este ZT va a ser marzo también, pero de 1998. ¿Se dan cuenta? En resumidas cuentas, cualquier valor de acá, por ejemplo el 44 que está en amarillo, lo puedo relacionar con valores del mismo caudal horizontal hacia la izquierda. También lo puedo relacionar con valores del mismo caudal vertical hacia arriba verde. ¿No ve? Tanto horizontal como vertical lo relaciono con valores del caudal mismo. Pero también lo puedo relacionar con la desviación horizontal hacia la izquierda y con la desviación horizontal hacia arriba. 4 posibilidades. Y se dan cuenta, entonces tengo muchísimas más posibilidades de combinar modelos que puedan adecuarse a la totalidad de estos datos. Y en eso consiste en realidad estos modelos. Estos modelos se llaman ARIMA multiplicativos. ARIMA multiplicativos. Multiplicativos. ¿Qué quiere decir esto? Es un nombre que le dan simplemente y lo colocan así: modelo ARIMA, P minúscula, D minúscula y Q minúscula. Y acá tenemos P mayúscula, D mayúscula y Q mayúscula, y acá tenemos un S que en el caso de los modelos mensuales es igual a 12. Si fuera un modelo que estoy aplicando a temperaturas horarias, ese sería 24, porque cada 24 horas o tengo calor o tengo frío. Si fueran caudales semanales, que son los que yo manejaba en Corani, a nivel semanal, entonces ese sería 52,
porque un año tiene 52 semanas y cada 52 semanas el caudal que entra en el embalse es o muy alto en la época lluviosa o muy bajo en la época del estiaje, ¿no ve? Luego, lo que ya sabemos hasta ahora es esta parte de acá. Arima P de Q es lo que hemos llevado un poco con ustedes. Si me olvido de la D y de esta D y de esta Q, me quedo con Arima P, con ARP, ¿no ve? Y el ejercicio del examen era eso. P minúscula era 1. En el examen estoy hablando, en el examen que les dimos ahorita, esto era 1. Esto era 0, 0, 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta? 1, 0, 0 y 3 veces 0 es lo mismo que un AR1, autorregresivo de primer orden, donde ese primer orden es P minúscula. Pero fíjense que cuando yo considero, por ejemplo, un modelo en el que solamente voy a referir al caudal de este mes, no al caudal del mes anterior, que sería un AR1 que ya conocen, sino al caudal del mismo mes, pero del año pasado. Fíjense ese modelo cómo sería. Pues daré lo que no nos sirve. Ya, un AR1, donde ese 1 es P minúscula, es el que ya lo saben, ustedes lo conocen. AR1, es decir, eso quiere decir P minúscula igual a 1, ¿ya? Q de este año es ZT más A1 QT menos 1. Es un AR1 en su forma más simple, ¿ya? Pero puede haber un otro modelo, que lo voy a hacer en rojo, AR también, 1 también, pero ese 1 es una P mayúscula. Eso significa que el Q de este mes es igual a ZT más, hablaremos de una A mayúscula 1, para diferenciarlo de A minúscula, QT menos 12. ¿Se dan cuenta? En rojo, el caudal de julio de este año los relaciono con el caudal de también julio, pero del año pasado. El caudal de diciembre de este año los relaciono con el caudal de diciembre, pero del año pasado, o sea, T menos 12, 12 periodos separados verticalmente hacia arriba. ¿Está clara la diferencia entre esos dos modelos? El de arriba es el que hemos llevado en el examen, donde P, el orden del modelo ARP, es minúscula. En cambio, en rojo tengo AR1 también, pero este 1 es P mayúscula. Y cuando es P mayúscula, el caudal de este mes no lo relaciono con el mes inmediatamente anterior, como era el caso aquí en el azul. Fíjense, este QT, mes de marzo, pero aquí es mes de febrero, ¿no ve? Si esto es marzo, esto es febrero. En cambio, si esto es marzo, este de aquí es marzo, pero del año pasado. Entonces, esa sería, al final, la generalización de estos modelos. ¿Y qué significa el D minúsculo? Es lo que habíamos dicho, ¿no? En base a esta serie, yo puedo producir una serie en la que yo resto, por ejemplo, 44 menos 37, y tengo ahí 7, ¿no ve? Luego 37 menos 29, tengo otro valor. Entonces, una vez que yo vea una vez que me vea obligado a aplicar una diferencia para convertir una serie no estacionaria en estacionaria, en ese momento D minúscula va a ser igual a 1. Entonces, significa restar este valor menos el anterior, este valor menos el anterior, este valor menos el anterior, este valor menos el anterior. Y el resultado lo coloco en una otra tabla. Y a esa tabla voy a intentar aplicarle cualquier modelo. Pero fíjense, eso es D minúscula. D minúscula sería 1 ahí, ¿no ve? Pero yo podría también decir, yo resto 37 menos 18, 44 menos 29, 29 menos 37. Acá estamos haciendo una diferenciación estacional D mayúscula 1.
A eso se refiere las dos Ds. La D minúscula es este valor menos el inmediatamente anterior. En cambio, la D mayúscula es este valor menos el valor del mismo mes, pero del año pasado. Aquí hay una distancia de 12 meses, ¿no ven? En cambio, aquí hay una distancia de un mes. Bueno, eso sería todo. No vale la pena que les siga explicando más, pero si alguna vez se meten a leer algún libro, van a aparecer este tipo de cosas y, bueno, con un poco de esta explicación ya pueden tal vez solitos continuar leyendo esa literatura. ¿Hay preguntas hasta aquí o está todo en orden? Todo en orden entonces. Continuaremos con el tema que nos está faltando y se trata de polígonos de Thyssen, que ya hemos empezado a hablar la última clase con ustedes y tal vez directamente les muestro algo que en otra clase hicimos. Fíjense que en esta figura en azul están los pluviómetros y en realidad aquí faltaba todavía, pero veamos de explicar lo que ya fue hecho. Lo primero que hay que hacer en este tema es producir triángulos entre los pluviómetros que tenemos, ¿no ve? Fíjense ese triángulo, los tres pluviómetros de 200 milímetros, 350 milímetros y 650 milímetros, y en cada uno de los lados identifico su mediatriz a 90 grados, ¿no ve? En el lado 200, 350 sería la mediatriz. En el lado 350 y 650 su mediatriz es esta. Fíjense que cuando se traza la mediatriz en azul es esta que se une con las otras. Las tres mediatrices de este triángulo conformado por 200, 350 y 650 se unen en el mismo sitio, acá. Cuando voy a otro triángulo, por ejemplo, este de acá que va a resultar de esta forma, uy, ya fíjense que tengo un otro triángulo, 400, 650, 350. En ese triángulo identifico mediatrices también, acá está una de ellas. Acá está la otra mediatriz y acá está la otra mediatriz que coincide con la anterior. Una vez que tengo esas mediatrices, ya puedo borrar los triángulos porque me han servido solamente para ayuda, ¿no es cierto? Finalmente, el último triángulo sería este de acá. Y yo nuevamente acá tengo una mediatriz en 700, 650, luego en 700, 400 tengo acá esta otra mediatriz. Y entre estas dos otra mediatriz que coincide con la mediatriz anterior. De esa manera he logrado producir polígonos que me permiten, asignarle áreas de influencia a cada pluviómetro. Ya. A partir de acá, obviamente, si se fijan, el valor 200 milímetros es representativo de toda esta área que está delimitada en un trazo amarillo. El valor 350 es representativo del área que está delimitada en verde. El valor 650 lo propio, delimitada en color morado. 700 delimitada en azul. Y finalmente el valor 400 milímetros que está delimitada en área, en un trazo, digamos, rojo, que sería este. ¿Ya? Y por supuesto acá arriba se tiene la fórmula que me permite calcular la precipitación promedio espacial con su sombrerito mediante el método de Thyssen. Fíjense que el área 1, que es esta de acá, tengo que multiplicar por 200 milímetros más área 2 que se multiplica por 350 milímetros, etcétera, y todo debo dividir entre el área total, y el área total está dada por la suma de
los polígonos. Son 5 polígonos que hemos identificado acá. Y de esa manera podemos obtener la precipitación promedio espacial que recibe esta cuenca a condición de considerar polígonos de Thyssen. Que lo puedo también contrastar esto con la precipitación promedio espacial de isoietas, ¿no es cierto? Isoietas. Y ambos métodos tienen que poder ustedes manejar siempre, ¿no? Precipitación con isoietas. Ya saben trazar ustedes isoietas, entonces no va a ser muy difícil. Y ya está comprendido esto. Fíjense que es muy simple la explicación. La gente que ya va a llevar geomática, utilizan ArcInfo, que son utilitarios de sistemas de información geográfica, o JGIS en inglés, y estos utilitarios, por supuesto que hacen todo ese trabajo que estamos haciendo a mano, lo hacen en forma automática y producen los polígonos y también las isoietas. Obviamente que las isoietas que produce el programa ArcInfo tienen un poquito que ver si coincide todo, que esté todo en orden, ¿no es cierto? ¿Qué más es necesario acá? Simplemente todo esto parte, por supuesto, del hecho de dividir geométricamente áreas de influencia espacialmente de algún polígono. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenca aquí, esta es la cuenca, y tenemos un solo pluviómetro que sería este, asumiríamos que estos 500 milímetros que se registran en este pluviómetro es válido para toda la superficie de esa cuenca delimitada en rojo. Si después tendríamos otro pluviómetro acá que registra 700 milímetros, para poder hacer un promedio geométrico, lo que haríamos es trazar una línea entre los dos y luego trazar una mediatriz de la línea. Fíjense que este trabajo tienen que hacerlo siempre con una escuadra y una regla que puedan medir, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ser 90 grados. Eso significa que el área que está, por ejemplo, achurada en naranja, en esa área cae 500 milímetros. Luego el área que está en color celeste, en esa área cae 700 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, esa área celeste multiplicado por 700 más el área amarilla multiplicada por 500 dividido entre el área total será el promedio espacial. Obviamente, el mismo razonamiento continúa siendo válido cuando consideramos, por ejemplo, un tercer pluviómetro que registra, por ejemplo, 800 milímetros. Con la misma técnica se dibuja primero un triángulo en verde, ¿no es cierto? Y una vez que tengo el triángulo, tengo que trazar las mediatrices y probablemente esta es una y esta es otra. En consecuencia, tengo 3 áreas y las 3 áreas deberían repartirse en forma geométrica. Entonces tendríamos acá el valor 500 que cae en esta área, el valor 800 que caerá en esta área y el valor 700 que caerá en esta otra área, ¿no es cierto? Multiplico el 700 por el área en verde más 800 por el área en celeste y 500 por el área en anaranjado, dividido entre el área total y tengo la precipitación. Ya habíamos dicho que cuando teníamos la disposición de los pluviómetros de una manera muy, por ejemplo, esta de acá. Si tengo esos 4 pluviómetros y tengo, por ejemplo, la cuenca que es esta,
lo que debo hacer con los 4 pluviómetros es dividirlos en triángulos. Y fíjense que acá hay 2 posibilidades. Este es un triángulo y este es otro triángulo, ¿no ven? Eso en lo posible nunca lo hagan. Más bien lo que habría que intentar es, en lugar de esa línea, producir este triángulo. Triángulo equilátero en lo posible. Y por supuesto que el triángulo equilátero es más fácil de identificar su mediatriz que cuando tengo un triángulo abierto como esto, por ejemplo. Por supuesto que cuando tengo eso, si me quedo con uno de ellos, tendré que trazar igual sus mediatrices, pero sale un poco más complicado porque esta mediatriz va a venir ahí, esta va a venir más o menos ahí, y de esta va a venir más ahí. Entonces la mediatriz que finalmente queda vigente es la que viene desde acá hacia afuera, la que viene esta de aquí hasta afuera, y lo propio esta otra. Y borro las que ya no me sirven. Y se dan cuenta que en este punto se unen las 3 mediatrices. Y por supuesto, cuando hablamos del área de drenaje, tenemos que asignarle, bueno, voy a borrar los lados de los triángulos, y el área de drenaje, por supuesto, queda así, para ese pluviómetro. Luego tengo una otra área de drenaje para este otro pluviómetro que viene así. Y finalmente la última que tendría que tener este recorrido. ¿No es cierto? Ya, fíjense que en este tema de polígonos de Thyssen, cuando en el examen yo les doy alguna forma de la ubicación de los pluviómetros y una cuenca, la mitad, estadísticamente hablando, la mitad de la gente no logra. Entonces, si bien es muy fácil, pero tienen que practicar, porque si no practican, aunque sea muy fácil, corren el riesgo de no lograrlo en pleno examen. Lo que pasa es que también hemos visto que hay los pluviómetros que yo les doy, ubicándolos ahí, son de una forma muy fácil, ¿no es cierto? En realidad, cuando vamos a la práctica, a la mera realidad, y identificamos los pluviómetros que existen, fíjense que ese pluviómetro, creo que ya les he mostrado eso en algún momento, pero si se fijan acá, la ubicación de los pluviómetros en este plano es la zona de Miguías en La Paz, es la real. Son planos que muestran la realidad, realmente no es un invento nuestro, porque los inventos son muy fáciles de hacerlos, ¿no? Voy a repasar con rojo los pluviómetros que existen. Aquí está un pluviómetro, aquí está otro pluviómetro, en rojo estoy repasando los pluviómetros, espero que ustedes puedan ver ahí. No, este último no está ahí, está acá. Acá hay otro pluviómetro en rojo, si se fijan los pluviómetros que realmente existen en el terreno. Y en base a esos pluviómetros tenemos que trazar los polígonos. Y una vez que se logra eso, los polígonos resultantes son los que ven ahí. Fíjense, acá tengo, para que sea más claro para ustedes, las áreas que delimitan los polígonos, y en consecuencia, si se fijan entre este pluviómetro y este pluviómetro, a mitad de camino, a 90 grados, tenemos esta mediatriz. Si quieren, podemos hacer ese mismo seguimiento a los otros. Por ejemplo, entre este pluviómetro y este pluviómetro, a mitad de camino entre los dos, a 90 grados, se encuentra esta otra mediatriz.
borro esos que ya acabo de indicar y, por ejemplo, podría decir entre este pluviométro y este otro, la mediatriz sería esta. Entre este pluviómetro y este, su mediatriz es esta. Se dan cuenta que cuando uno lo hace con una regla y con una escuadra para lograr 90 grados, entre este pluviómetro y este pluviómetro, las líneas tienen que realmente coincidir todas en cuanto se unen. Y esos serían los polígonos. Fíjense que este pluviómetro es el que tiene una área de influencia la más grande, ¿no es cierto? Ese pluviómetro, entonces, su área de influencia, por supuesto que sería esta de acá, ¿no? Delimitada por la cuenca y luego delimitada por los polígonos. En todo este trazo rosado tenemos el área de influencia de ese pluviómetro. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, entonces acá lo terminaremos. Y lo que sucede es que ahora que voy a subir, ya está subido en el Classroom, una práctica de polígonos de Thyssen e isoíetas y que espero la puedan realizar para la próxima clase si es que quieren ganar puntos. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Están todavía ahí, pero porque por ahí se han ido a tomar su cafecito y no me están atendiendo. Estamos aquí, Inge. Menos mal. Ya. Si no hay más preguntas, lo terminamos acá y la próxima clase viene tema nuevo ya. Determinística vamos a empezar a llevar la próxima clase. Ya, si no hay problemas, los veo el próximo sábado y que les vaya bien, pues cuídense por favor y usen siempre barbijo. Hasta luego, Inge. Bueno, hasta luego. Inge. Que les vaya bien.